Ok, entonces acá en el campus vamos a iniciar con la unidad número 5, que es red de comunicación wireless. Y dentro de los materiales está lo que vamos a ver hoy, una presentación corta, muy resumida de lo que es la parte wireless. Igual ustedes van a llevar un curso de comunicaciones que van a ver un poco más de estos temas en mayor profundidad, pero ahorita lo vamos a enfocar más que todo la parte de automatización, la parte industrial y un poco lo que es la industria 4.0, la IoT. Y por eso también les agrego aquí un video que hizo un ex compañero de ustedes, también es compañero en el ICE, sobre IIoT, que es Industrial Internet of Things o Internet Industrial de las Cosas. Entonces, para complemento a la clase de hoy, es un video como de 45 minutos por ahí. Y adicionalmente también les dejo material que les puede servir para lo que es el proyecto, que en este caso es un material bastante pesado, que es de dos fabricantes, uno de Phoenix Contact, si mal no recuerdo, y el otro de Ether o Ether, algo así se llama. Entonces, aquí les dejo esa información para que vean opciones de dispositivos inalámbricos. También está una tarea, que en este caso es sobre investigar en el PNAF, que es el sistema donde se formalizan las frecuencias, o sea, el plan, es como el Plan Nacional de Frecuencias. En ese caso es donde está la SUTEL, que define, junto con otros entes, todas las frecuencias que están disponibles para ciertas, todo el espectro, en este caso lo que son la parte celular, lo que es ondas de radio, de televisión y también las frecuencias libres. Entonces acá es la tarea, es ver el video sobre IoT y también buscar en el PNAF las frecuencias libres en las que ustedes posteriormente pueden utilizar para futuros proyectos. ¿Por qué es importante saber esto? Porque las frecuencias libres, aunque en algunos países son homologadas, en este caso, por ejemplo, en Estados Unidos y Costa Rica, pueden que calcen, puede ser que otros dispositivos que ustedes puedan conseguir en otras partes del mundo, por ejemplo en Europa, no calcen con las frecuencias libres que hay en Costa Rica. Entonces tienen que tener ese conocimiento para evitar después verse en un problema, porque no se pueden usar frecuencias que están restringidas o están para otros dispositivos, porque al final puede haber cierta interferencia y eso puede afectar su proyecto. Entonces, ok, eso sería la tarea. Es algo corto, no es una tesis, ¿verdad? Es algo pequeñito. Nada más prácticamente un cuadro donde ustedes colocan las frecuencias libres de acuerdo al PNAF. Vamos a ver qué se hizo. Ok, entonces, ya entrando por acá a lo que es el tema 5. En este caso, es la parte de comunicación wireless. Y iniciamos con la parte de teoría. Okay, ¿cómo es el tema, la parte inalámbrica? Bueno, si ustedes recordarán de a través de física 3 o física, me parece donde se ve la parte óptica y demás, ahí se ve una cuestión que se llama el espectro electromagnético, el cual es el rango en el cual se engloba la distribución energética del conjunto de ondas electromagnéticas. Dentro de esas ondas tenemos nosotros la luz visible, que para el ser humano, el único que podemos ver, pero se llama la parte visible para nosotros, y anda entre los 400 nanómetros de longitud de onda hasta los 700 nanómetros de longitud de onda. Solamente eso es lo que nosotros podemos ver. Sin embargo, existen una gran cantidad de ondas electromagnéticas que nosotros no vemos, pero están ahí. Entre esas, las que se utilizan para radio y televisión, simplemente la parte analógica, y también para lo que es la parte de microondas, los radares, la parte infrarroja, en el caso de las cámaras termográficas que captan estas longitudes de onda para poder visualizar, en este caso, el calor de los cuerpos. Y después también tenemos ondas de muy pequeñas longitudes de onda y muy alta frecuencia, que son ondas que nos pueden producir ciertos daños, que en este están las rayos gamma, que vean que las longitudes de onda son de 0.1 nanómetros hasta 0.01 nanómetros. Y tenemos longitudes de ondas muy largas, que por ejemplo la radio AM,
que andan cerca de los más de los 100 metros de longitud de onda. Si ustedes se acordarán de una longitud de onda es la distancia que recorre la distancia que recorre una onda vista como un ciclo completo. Entonces, si yo tuviera una onda acá dibujada, de punta o de cresta a cresta, en este caso de esta onda M sería de más de 100 metros. Y puedo llegar hasta unas ondas, que son ondas de largo longitud de onda, de hasta más de 1000 metros. Entonces, normalmente, de acuerdo a estas longitudes de onda, así también son las antenas. Ahora bien, estas ondas electromagnéticas están dentro de este espectro. El Plan Nacional de Atribución de Frecuencias, así como se llama el PNAF, es el que define cuáles frecuencias, obviamente no todas, pero cuáles frecuencias en las que son utilizables para la parte de telecomunicaciones están disponibles. Entonces, ahí es donde entra este reglamento que ustedes se van a leer para buscar cuáles son las frecuencias libres en Costa Rica. ¿De acuerdo? Después tenemos otro concepto importante que es la propagación. ¿Cómo se propagan las ondas? Las ondas de radio se propagan de forma esférica y equitativa cuando son emitidas o propagadas por el emisor. Digamos que ese es un emisor y que es una antena omnidireccional, o sea, que emita todas las direcciones, entonces la propagación se da de forma esférica. El detalle es que la densidad de la radiación decrece con el incremento al cuadrado de la distancia. Por eso es que son, o podemos decirlo, que son inversamente proporcional al radio al cuadrado. Entonces, conforme se van alejando, la densidad de radiación va decreciendo de forma significativa. Por eso que es que cuando nos alejamos mucho de, por ejemplo, de la antena de Wi-Fi, de nuestro router inalámbrico, rápidamente vamos a perder esa potencia y con ello no vamos a tener la capacidad de comunicarnos con el dispositivo. Otras cosas que pueden verse afectadas son la reflexión, la difracción, la absorción, la polarización y la dispersión. Son otros fenómenos que pueden ver afectado tanto a la onda electromagnética que utilizamos para comunicarnos con dispositivos, así como la luz. Porque al final recordemos que la luz es una onda electromagnética. Otro concepto importante a considerar cuando estamos trabajando en esta materia, cuando estamos instalando equipo inalámbrico, son las pérdidas. Y las pérdidas van asociadas también a la frecuencia en la que estamos trabajando. Aquí vemos dos ejemplos. Esta onda trabajando a 900 MHz y esta en verde trabajando a 2.4 GHz. Entonces, ahí vemos que conforme va aumentando la distancia, las pérdidas van incrementándose. Con apenas 200 metros, vean que, o un poquito menos de 200 metros, vemos que la onda de 2.4 GHz ya tiene pérdidas de más de 85 decibeles. Eso visto en el punto de vista del receptor. Ya eso representa que ese dispositivo va a tener problemas para comunicarse con el equipo emisor, que estaría aquí a los 0 metros. Pero vean que en el caso de la 900 MHz puede llegar, en este caso, hasta poco más de 800 metros. Entonces, uno podría decir, ok, entonces me voy con la de 900 MHz. Pero eso va a depender mucho de la instalación. Ahorita vamos a ver también un caso donde es preferible 2.4 que la de 900. Entonces, no es que tengo que ganar siempre con la 900, no, es un equilibrio, es un balance. Dependiendo de dónde voy a instalar mi sistema, así voy a utilizar una frecuencia o la otra. Y por acá viene una tablita que es importante considerar. Normalmente lo que son pérdidas en la parte de antenas y ganancias en la parte de antenas, igual ustedes lo van a ver en más detalle en el curso de comunicaciones, se expresa en decibeles. ¿Por qué decibeles? Porque nos da una cierta ventaja a la hora de sumar potencias, a la hora de ver la amplificación y demás, es simplemente una suma. En el caso de acá, podemos ver esta tabla que menos 20 decibeles, o sea, una pérdida de menos 20 decibeles, equivale a una reducción de 0.01. Es como multiplicar este factor a la potencia que nosotros estamos emitiendo. Esa es la pérdida.
10 decibeles sería 0.1, perdón, menos 10 decibeles. Menos 6 decibeles es la mitad. Es como agarrar y dividir entre 2. Ya una pérdida de menos 6 decibeles es agarrar la potencia en la que se está emitiendo y dividir entre 2. Esa sería la potencia que está recibiendo el receptor. ¿Ok? Entonces, cuando estamos en 0 decibeles, eso quiere decir que está igual, no ha habido pérdidas. Si está en más 6 decibeles, quiere decir que la ganancia se multiplica, o también hay una ganancia, y eso se multiplica por 2. 10 decibeles es por 10 y 20 decibeles es por un factor de 100. Visto de un ejemplo, podemos verlo acá. Si un emisor transmite con 8 decibeles de potencia, con una antena que tiene una ganancia, vean que aquí ya hay una ganancia, la de 2 decibeles, entonces al final sumamos esto, tenemos 10 decibeles. Esa es la potencia con la que se está emitiendo. Pero la ruta al receptor tiene pérdidas de hasta 85 decibeles. Al final el receptor lo que va a recibir es 75. ¿Por qué? Porque simplemente estamos agarrando los 10 decibeles que emitía, le restamos los 85 y eso nos da 75. Entonces vean que eso simplemente es una suma y por eso es que se trabaja mucho con decibeles. Una pérdida de 10 decibeles, recordemos que significa 1 entre 10. Y la potencia de la potencia intraoriginal. Y una pérdida de 20 decibeles es 1 entre 100. Esto es lo mismo que la tabla que estamos viendo aquí arriba. Simplemente aquí se vuelve a mencionar. Igual, una ganancia de 10 decibeles es una multiplicación de 10 veces la potencia original y 20 decibeles es 100 veces la potencia de entrada original. ¿Dudas hasta acá, jóvenes? ¿Ok? Algo que pasa en la realidad es que los dispositivos normalmente no tienen una línea vista. O sea, la línea vista es que se pueden ver de un punto a otro. Sino que hay veces en la instalación que tenemos ciertos obstáculos y es lo normal. Esos obstáculos van a producir ciertos efectos, que en este caso son difusión, reflexión, bending, que es como, ahí se me va el nombre, como de, por aquí venía también, es como difracción, una especie de sí, como difracción. Bending es como doblar, pero obviamente no se traduce de forma literal al español. Y obviamente la penetración de los obstáculos. Entonces, al final, esto va a producir que la señal que me va a llegar acá va a tener ciertas pérdidas. ¿De cuánto van a representar esas pérdidas? Bueno, aquí viene un ejemplo. En el espacio libre, cuando no tenemos ningún objeto por acá, vamos, no tenemos este edificio, si es una línea de vista directa, tendríamos unas pérdidas de 2, un factor de 2, un exponente de pérdida de 2. En cambio, si tenemos un entorno urbano, por ejemplo, algo como esto, ya podríamos tener pérdidas de factor de 2.7 a 3.5. Cuando es un entorno urbano denso, ya hay muchos edificios, muchas estructuras, ya vamos de 3 a 5. Y si es dentro de edificios sin línea de visión, o sea que hay obstrucciones, hablamos de 4 a 6. Y de interior de fábricas sin línea de visión, porque las fábricas al final recordemos que son más grandes, son galerones más amplios, por lo tanto vamos a tener una, aunque no haya línea de visión, una menor pérdida que si fuera al interior de edificios que sí tienen muchas paredes. Entonces, al final vemos que vamos a tener ciertas pérdidas y eso lo tenemos que compensar o tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de hacer estas instalaciones. ¿Cómo lo compensamos o cómo lo verificamos? Que no haya o que exista la comunicación entre estos dispositivos. Ok, tenemos que tener en cuenta las antenas, tenemos que tener en cuenta lo que el fabricante nos dice y tenemos que tener en cuenta estas pérdidas. Si el fabricante me dice que este dispositivo tiene un alcance de 2 millas, pero eso es a línea vista, estamos hablando que es algo como esto. Si ya empiezo a meterlo en una instalación donde hay muchos edificios y muchas estructuras, obviamente el alcance no va a ser 2 millas. Entonces ya tengo que acortar esa distancia o poner algún amplificador o cambiar las antenas y poner antenas de mayor ganancia. Entonces son las cosas que hay que considerar a la hora de la instalación.
Como parte de los efectos, para verlos cómo trabajan, aquí podemos ver estas dos curvas. En este caso vemos una interferencia constructiva y en esta una interferencia destructiva. ¿Cómo es eso? Bueno, si ustedes se fijan acá, aquí tengo la onda original, que es la que aparece como aquí en este color como verde. Tengo una onda que se superpone, que es esta que está aquí color verde más claro, que es debido a un rebote. Si se fijan acá, aquí hay una onda, porque esta antena, digamos que imita todas las direcciones, rebota en este punto y rebota en este punto y después en este punto. Como ella recorre más distancia, entonces al final va a producirse esta alineación y al final la suma de las dos va a producir esta onda con una mayor amplitud. Eso va a resultar en una interferencia constructiva que va a amplificar la señal. En cambio, esta otra puede darse el caso donde la onda queda opuesta a la onda original o a la onda que emite el dispositivo y que llega al receptor de forma directa. Eso va a producir que se resten y al final la onda resultante va a ser reducida, por lo tanto se dice que es una interferencia destructiva. ¿Ok? Otro concepto importante que hay que considerar son las zonas de Fresnel. Para que una conexión sea confiable y estable, la zona de Fresnel debe ser considerada dentro de la instalación. Las zonas de Fresnel son elipsoides rotacionales que se forman entre dos antenas, principalmente cuando estoy trabajando, esto hay que considerarlo mucho cuando estoy trabajando en una conexión punto a punto. O sea, que son dos dispositivos que tienen línea vista, que se están viendo uno a otro y comunicándose entre ellos. Para su uso práctico, solo la primera zona de Fresnel es la que es más importante, ya que la mayoría de la energía se transfiere por esta zona. Por lo tanto, el espacio dentro de la primera zona de Fresnel debe estar libre de obstáculos en lo que se pueda. Es lo ideal. No siempre se logra, pero es lo que se busca. Cuando los obstáculos llegan a la zona de Fresnel y cubren la mitad del área, se agrega una amortiguación de hasta 6 decibeles, o sea, se pierde la mitad de la potencia. Es importante de saber al configurar dispositivos en campo, ya en la instalación en físico, la línea de visión debe tener suficiente espacio a su alrededor. Ok, ¿cómo es este concepto? Bueno, aquí vienen unos ejemplos. Donde yo tengo aquí un dispositivo, un dispositivo puntual, que es un sensor que está viendo tal vez el nivel de ese tanque, y aquí tengo el gateway. Entre esos dispositivos hay una conexión punto a punto, o sea, él con él, nada más. No hay ningún otro dispositivo en la red. Y esto de acá representa las zonas de Fresnel, la zona primera, la zona 1. Obviamente hay más zonas, pero al final nos vamos a enfocar en la primera. Si vemos acá, en esta tabla, vemos el diámetro, perdón, vemos la distancia que hay entre estos dos objetos y vemos aquí los radios que se requieren de acuerdo a la frecuencia que estemos usando. Entonces aquí vemos la contraparte, donde antes con 900 MHz teníamos mayor alcance, teníamos menos pérdidas o podíamos llegar a mayores distancias con unas pérdidas no tan altas. En cambio, 2.4 tenía mayores pérdidas. Aquí lo podemos repasar en este primer cuadro que vimos de pérdidas. Aquí está 2.4, llegaba hasta 175 metros, 2.4 GHz, y 900 llegaba a más de 800 metros. Entonces, aquí punto para 900 MHz, pero acá, en las zonas de Fresnel, vemos que para 900 MHz el radio es mucho mayor. Entonces, yo tengo que cuidarme de que nadie me obstruya el radio por acá. Si tengo algo que me obstruye más de la mitad, entonces ya recordemos que tengo una pérdida de hasta 6 decibeles, lo cual no es nada positivo. En cambio, con la de 2.4 GHz, vean que el radio es mucho menor. Entonces, 2.4 GHz me es más útil cuando tengo muchos obstáculos o tengo una línea vista un poco saturada con un poco más de objetos, porque al final los radios van a ser menores. Entonces, esa es una ventaja o punto para 2.4 GHz o para frecuencias más altas. ¿Qué es lo que pasa? Aquí venimos que a mayor distancia, mayor va a ser el radio. Entonces, podemos, por ejemplo, aquí, cuando trabajamos a una distancia de 10 metros,
yo ocupo que en 900 MHz tener casi que un metro libre, pero en 2.4 lo ocupo es 0.6 metros. Entonces, ahí ya va ganando, digamos que en este espacio, va ganando la frecuencia de 2.4 GHz, o las mayores frecuencias que 900. Cuando tenemos los sensores instalados a nivel, del piso, por decirlo así, vamos a tener interferencias con ciertos objetos, como por ejemplo postes, edificios, estructuras o inclusive vehículos que hay que considerar en la instalación. Si nosotros tenemos un equipo que está instalado, digamos que a 1 metro de altura, y están pasando constantemente vehículos, eso va a producir una interferencia y va a producir entonces que en cierto momento la comunicación se pierda. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Subir las antenas para que la zona de Fresnel quede libre y no sea afectado por el tráfico. O también por obstáculos. Si yo no puedo quitar esos obstáculos, entonces tengo que ver cómo muevo la antena de tal manera que quede línea de vista y quede libre este radio que se menciona acá. ¿Hasta ahí todo claro, jóvenes? Sí, profe. Ok. Siguiendo por acá, con otros conceptos, son las antenas. Las antenas, aunque nosotros vemos que simplemente es como un dispositivo ahí, como un alambre, en realidad la antena tiene mucha ingeniería. Y cuando nosotros vamos a utilizar una antena, tenemos que fijarnos en algo muy importante que se llama el, el pattern, que es como el perfil de radiación. Ese perfil de radiación nos dice si la antena es omnidireccional o si la antena es direccional. Esta, por ejemplo, que este perfil de radiación, vemos que la potencia es prácticamente igual a todas las direcciones y por lo tanto yo puedo colocar un equipo acá que le va a comunicar, otro equipo acá que se va a comunicar, otro equipo acá, a cualquier dirección, yo lo puedo y me va a funcionar. En cambio, este otro de acá, yo tengo que colocar el equipo, el receptor, en esta dirección. Si lo coloco, por ejemplo, aquí a 180 grados, no voy a lograr la comunicación con el dispositivo. Entonces es importante esto. Igual manera, si yo puedo tenerlo de forma tridimensional, por ejemplo, esta es una antena de dipolo, igual a los extremos voy a tener comunicación, pero si me voy aquí arriba o aquí abajo, ya no voy a lograr comunicarme con el dispositivo. Entonces hay que tener consideración o esa consideración con el tema de las antenas. Ya saliendo un poco de los conceptos y entrando a las redes industriales, que es lo que nosotros nos vamos a enfocar acá, existe una gran cantidad de redes y una gran cantidad ya de redes ya normalizadas. En este caso, por la IEEE, que es la que normalmente nosotros vamos a enfocarnos. Por ejemplo, aquí existe la Bluetooth, que aunque este es un Bluetooth y está parecido al Bluetooth que tenemos en nuestros celulares, es diferente. Este Bluetooth puede llegar hasta distancia de 200 metros. No es la misma que 10 metros o 15 metros lo mucho. También tenemos otros protocolos que están basados en la IEEE 802, como por ejemplo Wireless HART, que recordemos HART es un protocolo de bus de campo que utiliza sobre los señales de 420 miliamperios. Aquí es wireless. Tenemos Zigbee, que se utiliza mucho también en la parte de IoT. Tenemos ISA, tenemos WIP-PA en sí. Ya tenemos un montón de opciones y también tenemos Wi-Fi, como lo conocemos ahorita en nuestros hogares, pero también a nivel industrial. Ya ahí entra una cuestión de gustos y también de dispositivos, cuáles son las redes que se van a utilizar. Lo importante es que sean redes industriales. No podemos utilizar una red comercial o una red de hogar para aplicaciones industriales. La configuración de una red wireless normalmente va a depender de cada fabricante. Cuando nosotros vamos a adquirir el equipo, normalmente nos van a entregar un manual y nos van a decir cómo es la configuración. Normalmente es bastante sencillo, normalmente, pero igual pueden encontrarse cosas donde no hay mucha documentación o está en otro idioma, en chino o en japonés, y no hay una traducción, entonces ahí sí puede ser más complicado. Pero normalmente es bastante sencillo.
Las topologías de conexión típicas son conexión punto a punto, que es la que vimos antes ahorita, en el ejemplo de que vemos el dispositivo con el gateway. La conexión en estrella, que ahorita la vamos a ver, y la conexión en malla, que es la que está ahora más vigente. La conexión en estrella es algo parecido a esto que se ve aquí. No necesariamente tienen que tener todas en estos puntos en la misma distancia, pero lo que se busca es que el gateway va a estar en un punto medio, en un punto central, y los dispositivos o los dispositivos finales o los endpoints van a estar en diferentes partes, y al final todos se van a comunicar con el gateway, porque es el que va a recolectar todos los datos y los va a mandar ya sea a la nube o a una computadora ya local, un servidor local. Esa sería la configuración en estrella. Y la que está ahora más vigente con el tema de IoT es la tipo malla, en donde yo tengo, igual puedo tener un gateway, puede estar en el centro, puede estar a un lado, no importa, pero al final la red de todos estos dispositivos tiene la particularidad de que ellos no solamente emiten, sino que también retransmiten. Entonces, por ejemplo, lo que emite él, le llega a él, este lo retransmite a todos los demás y todos los demás están retransmitiendo de tal forma que se forma una malla que es bastante robusta. ¿Por qué? Porque al final todos ellos están retransmitiendo y están logrando una mayor robustez de la red. Y esto es lo que está ahora mucho en el tema de IoT. Algo muy importante que pasa en muchos lugares, en muchas empresas, es que a la red wireless le tienen cierta pereza o cierto temor por la parte de seguridad. Sin embargo, aplica las mismas reglas que vimos en otros protocolos, pero al ser inalámbricas, al tener la capacidad o tener que andan las ondas ahí en el aire, cualquiera puede llegar y conectarse. En teoría, sin embargo, si nosotros tenemos los cuidados, como por ejemplo datos encriptados, o en el caso de esta marca Easting, tiene encriptación de 128 bits, tiene listas de control de acceso. Eso quiere decir que únicamente ciertos dispositivos que están en esta lista son los que van a acceder a los datos. Tiene diferentes opciones de seguridad, la mínima es usuario y contraseña, pero igual tienen otros sistemas, otras directrices de seguridad. Entonces, ahora es muy complicado, si se trabaja de forma segura, que alguien pueda hackear nuestra red inalámbrica y poder sabotear o poder hacer algún tipo de acto de terrorismo en nuestras redes. Que en Costa Rica no es algo tan común, pero en otros países que tienen plantas nucleares y que viven un ambiente un poco más complicado, sí pueden tener un mayor temor sobre esto. Igual, mi recomendación es que la parte de red wireless o sistemas inalámbricos se use para procesos no críticos. Para la parte IoT es muy bueno porque nos permite montar sistemas rápidamente y no hay que tirar cables y puede ser con baterías, entonces es algo que nos permite, pero no son sistemas críticos. Si el sistema falla, no va a parar el proceso, simplemente y se va a caer la comunicación por un tiempo, pero no va a parar nada. Entonces es importante por lo menos mantener eso. Si ustedes quieren usarlo para controlar procesos críticos, se puede, pero lo normal es que se utilice un sistema cableado para lo que es crítico y redundante. Entonces, ahí les dejo ese consejo, pero igual podrían usar las dos. A modo de plus, porque no es parte del curso, pero si yo lo quiero agregar, es el tema IoT, que ya les dejé el video, y también estos protocolos que se utilizan en la parte IoT. El Zigbee que vimos antes, Z-Wave, Symphony, líneas móviles, líneas celulares, se usa en la parte IoT, por eso es que muchas empresas están buscando que en Costa Rica se implemente el 5G, porque eso da también mayor ancho de banda para conectar más dispositivos. Aunque normalmente los dispositivos de IoT no requieren grandes anchos de banda, pero sí, como son muchos, al final empiezan a saturar un poco la red. La parte de RFID, que es más que todo para la parte logística, pero igual es parte de los protocolos. Sigfox, que es un protocolo de baja potencia, pero muy largo alcance, pero normalmente se utiliza para transmisiones de muy poca frecuencia, o sea, cuando cada cierta hora o cada 3 horas o cada 4 horas que mandan información, y normalmente son equipos que no tienen, son de baja potencia y son de batería y son para aplicaciones muy específicas que se usa en este caso el protocolo Sigfox y LoRa, que LoRa sí se usa mucho en la parte de
IoT, así como Zigbee también. Ok, eso sería lo que es la presentación de hoy. No sé si hay alguna consulta o duda. Sí, profe, a mí me agarró un toquecillo tarde, pero por lo menos agarré algo. La parte de LoRa, existe también la parte LoRa One. ¿Cuál es Sí. la diferencia o la mejora que se hace al hacer LoRa One? Eh, yo pienso que es casi que lo mismo, nada más que le pusieron como un nombre adicional, porque hay como un eco ahí. Pero al final, LoRa era como Low Power Radio o algo, era, pero al final es casi que lo mismo. El que más se usa hoy en día sí es LoRaWAN. Ese es el que más se usa. Puede ser por un tema de mayor alcance, me parece a mí, por el tema del WAN, que es el enfoque que se le agrega como un mayor alcance. Pero el que se está usando mucho más es el LoRaWAN. Pero igual viene del mismo LoRa, ¿verdad? Ok, perfecto, gracias. Gusto. Ok, jóvenes, no sé si hay más dudas. Ahí recuerden revisar este material adicional. Es bastante pesado, son como 20 megas, me parece. Pero al final da información de estos dos fabricantes. Igual existen muchos más fabricantes de este tipo de dispositivos, pero yo les agrego esto como modo de ejemplo para que ustedes también los consideren para el proyecto. Algo importante es que el proyecto le hice un pequeño cambio, porque al final vi que había un pequeño error y lo quiero comentar el día de hoy. Es simplemente que acá yo había puesto que era 5 y 6 los que tenían solamente un puerto, pero en realidad era 3 y 4. Entonces, ese pequeño cambio ya lo actualicé acá. Entonces, para que lo actualicen o bajen este archivo, si ya habían bajado el anterior. ¿Ok? Entonces, ese sería como el pequeño cambio a nivel del proyecto. No sé si hay alguna consulta adicional. De mi parte no, profe, muchas gracias, mi amigo. Ok, entonces ahí para los que se conectaron tarde, recuerden chequear ahí la grabación para que entonces tengan toda la clase. Y recuerden lo de la tarea para que ahí estudien un poco. Y lo del video IoT que me parece que les va a gustar. Igual si tuvieran más dudas acerca del tema IoT o si acerca de la parte wireless, ahí quedó al tanto, al pendiente. Ojalá que puedan ver el video de una vez para que ya quede ya cerrado este tema. Y si no, igual nos vemos la próxima semana, igual de forma remota. Ya empezaríamos con un tema nuevo que es introducción a la robótica, que sería casi que ya los últimos temas del curso. Entonces, jóvenes, que pasen buena noche. Ahí estamos en contacto. Bueno, profe, buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches.